Bueno, el día de hoy vamos a continuar con Lucas. Curiosamente, busqué algún servicio especial para el día de hoy, pero todas las cosas de Dios son tan especiales que no hay que escoger mucho. Curiosamente, el lugar donde vamos a estar el día de hoy es magnífico. Y voy a pedirles que abran en Lucas 4. Vamos a continuar. Voy a querer que le pongamos la lectura para que nos dé una frescura a todos de lo que está escrito por allá. Primeramente vamos a leer Lucas 4, versículos 38 al 41. La primera vez que pasé por aquí, dije, voy a predicar sobre esto. Y me dijo Dios, sí, sobre esto vas a predicar. Así que después me dijo por qué. Dice Lucas 4:38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Vamos a dejarlo por ahí por unos momentos. Vimos que las actividades de Jesús ahora son un poco diferentes que lo que las veníamos estudiando. Leímos que sale de la sinagoga y se dirige a la casa de Simón. No se confundan que a Simón le digan Cefas o le digan Pedro. Luego vemos por qué. Pero se relata aquí, y podemos entender que el Señor ya conocía a Simón en este momento, que la suegra de Simón estaba enferma. Y se detalla de gran fiebre. Pues el día de hoy podemos entender que gran fiebre es una fiebre como de 101 grados en Fahrenheit y como probablemente 41 grados centígrados. Curiosamente, si ustedes que han tenido fiebre, verán que cuando hay fiebre hay delirio, hay una gran opresión de parte del que la sufre, y definitivamente todo el mundo que está alrededor de la gente que sufre la fiebre pues está angustiado. Vemos que se relata aquí que le piden ayuda a Jesús para que les ayude con esto. De paso te pregunto, cuando tú tienes necesidad de ayuda, cuando te entra la fiebre, que ya no piensas correctamente, ¿a quién le pides tu ayuda? ¿A quién le dices, Señor, necesito un respiro? Necesito que me quites este tipo de gran opresión que tengo. ¿Qué haces? Aquí leemos que le piden a Jesús, quien curiosamente reprende la fiebre casi como si fuera una persona, ¿se fijaron? Y obviamente la fiebre deja a la suegra de Pedro. A mí me pareció toda una sorpresa que el Pedro, que es un rudo, estuviera preocupado por la suegra. Ya ven que hay algunos yernos que no se llevan tan bien con las suegras. Pero pues Pedro estaba preocupado definitivamente. Vemos que una vez que el nuevo día judío termina,
había comenzado el atardecer. Las restricciones del Sabbat, el día que guardaban, se levantaban, y entonces vimos que los enfermos podían ser llevados a Jesús. Y vemos a Jesús que poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, les sanaba. Jesús nos estaba mostrando que el poder de Dios estaba sobre él al sanarles. Lucas no menciona, más que más tarde, que Jesús buscaba estar solo para estar en oración con el Padre. Vemos que él se aparta a lugares desiertos. Leímos también que de estos enfermos salían demonios, de muchos, y no salían a celebrar el Halloween, salían de ellos, no se detalla a dónde iban. Aquí quiero que vean con cuidado algo, o sea que no solo enfermos, sino también endemoniados. Definitivamente tendríamos que pensar un poco si en algunos casos hay alguna conexión. ¿Ustedes creen que hay alguna relación? El día de hoy, de manera científica, nos dicen elegantemente que las enfermedades son psicosomáticas. Elegantemente. ¿Eso qué quiere decir? Que entre los enfermos que fueron a ver a Jesús, había muchos que tenían espíritus inmundos. Podemos hacer una conclusión segura. Muchas gentes se enferman por su manera de pensar. ¿Has conocido a alguien enfermo por lo que piensa? Hay gente que tiene unos temores impresionantes que los ponen enfermos. Los extremos son cuando no pueden salir ni de un cuarto e integrarse con los demás, o cuando le temen a los microbios. Hay hombres muy notables a nivel económico que ha pasado por aquí. Pero yo creo que muchos viven una vida enfermiza. Déjenme decirles por qué pienso eso. Porque la tristeza enferma. ¿Estamos de acuerdo? El enojo enferma. La derrota enferma. La falta de palabra de Dios en la vida de las gentes enferma. La falta de consuelo enferma. El abandono enferma. El desánimo enferma. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, no vayan, me gustaría que la recordaran en el 3:8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ay, qué bonita palabra. Refrigerio para nuestros huesos. ¿Algunos no le duelen los huesos? Pues esperen que lleguen a mi edad y van a ver. Bueno, déjenme decirles que preguntaré entre ustedes, ¿habrá alguien que acaso algún día fue sabio en su propia opinión? O a lo mejor hasta el día de hoy continúa por ahí. Bueno, si alguien puede hablarles de esto, soy yo. Yo era sabio en mi propia opinión de manera verdaderamente absoluta, terca, ciega y necia. Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nuestra propia opinión hace que hagamos juicios incorrectos de las gentes. Nuestra propia opinión hace que oigamos a alguien que dice algo que no nos consta y que digamos, sí es cierto, así es. Nuestra propia opinión hace que no te involucres con las gentes que necesitan de Cristo y las dejes a su suerte. Y la iglesia de Dios no fue llamada para eso, fue llamada para involucrarse con la gente y ser la sal del mundo.
para que no se corrompa. Amén. Así que no seas sabio en tu propia opinión, porque si no, tus huesos pueden ser los dañados. Y si los huesos son duros, ¿qué voy a decir de los órganos? Así que, en otro lugar de la palabra, Proverbios 4:22, el que quiera ir y analizarlo, dice: medicina a todo tu cuerpo, es la palabra de Dios. Medicina, mis hermanos. Todos queremos estar sanos. La palabra de Dios es medicina para nuestros cuerpos. Muchas veces nos estamos envenenando nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos, con nuestras adicciones, con influencias externas, con la televisión, con algún libro inadecuado, con alguna música inadecuada, con algo que sea adecuado y que está fuera de lugar. Realmente quiero que lo consideren. En lo que leíamos que dice que salían demonios, y esos demonios, curiosamente, estaban dando testimonio de Jesús. Le decían: tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué opinas de eso? Pero leíamos que Jesús les reprendía y no les dejaba hablar, ya que Jesús no busca testimonio de los demonios, pero sí quiere el testimonio tuyo. Tú tienes que alegrarte que los demonios sepan que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, porque van a pelear todos los demonios contra el Cordero los vencerá. Y tú tienes el Espíritu de Dios contigo. Quiero que sepas esto, porque los demonios también lo conocen y tiemblan. El Señor a su iglesia sí la ha llamado para que dé testimonio de que el Hijo de Dios ha caminado en la tierra y que puede hacer milagros. Vemos que Jesús se retira a un lugar desierto a orar, a buscar a su Padre Dios Todopoderoso, ya que Jesús se enfrenta a muchísimas presiones. Pero Jesús no quiere perder sus prioridades. Hay que parar la antena aquí. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Nuestras prioridades. Leímos aquí que la gente buscaba a Jesús y le decía: Señor, qué consuelo me es que tú estés cerca de mí. Y obvio le pedían: Señor, no te vayas lejos, quédate con nosotros. Pero hoy vemos que muchísima gente cede a la presión. La presión que alguien más le hace. Una presión que puede ser amigable o una presión que puede ser de otro tipo. Alguna sugerencia inadecuada, alguna propuesta de $1,000,000 o algo sin dólares. De hecho, tengo que decirles que el día de hoy hay gente que no sabe decir no. Hay gente que no sabe decir no. Hermano, ¿por qué hiciste eso? Ay, hermano, me costó mucho trabajo, pero no quería decir que no. De hecho, en México se acostumbra a que digan sí cuando quiere decir que no. Y si le dices que no, la gente se enoja. Hermano, ¿me prestas 5,000 pesos? Sí, pero ahorita no traigo. Déjame que los encuentre. Dice: oye, ¿le vas a prestar a este si ya le pidió como a 20? No, no lo voy a prestar, pero si le digo que no le voy a prestar, se va a enojar conmigo. Entonces mejor así me la llevo. Jesús pone algo en claro. Es necesario que se anuncie el reino de Dios. Eso fue lo que les dijo. No me voy a quedar con ustedes. Necesito ir a anunciar el nombre de Dios a otros lugares. Hermanos,
en este 8º aniversario, les digo, es necesario que nosotros hagamos como el Maestro, que anunciemos el reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Ustedes creen esto? Vamos a ver por qué. En el caso de Jesucristo dijo, porque para esto he sido yo enviado. Pero quiero preguntarles, ¿cómo vemos el reflejo del reino de Dios? Las enfermedades son sanadas, los demonios salen de las gentes son reconfortadas al estar el Hijo de Dios cerca, su palabra como ungüento para nuestros huesos, su palabra como nuestra esperanza y nuestro consuelo. Eso es el reino de Dios cerca. Y el día de hoy, mis hermanos, sigue aconteciendo. Tú estás aquí porque el reino de Dios se acercó a ti y de alguna manera fuiste sanado. Amén. Ya sé que no somos apostólicos, pero échenle ganas. Amén. Así que Jesús predicaba en la sinagoga en Galilea. Quiero que vayan a Marcos brevemente, 4:18. Ustedes saben que Jesús estaba en su ministerio en Galilea. Me equivoqué, es Mateo 4. Mateo 4. A veces hago una letra que ni yo me entiendo. Mateo 4, 18 al 22. Dice por acá, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como si echáramos para atrás un poco el tiempo, recuérdense que empezamos leyendo que Jesús fue a la casa de Pedro o de Simón para aliviar a la suegra. Si echamos para atrás un poco el relato, vemos que Jesús fue junto al mar de Galilea y vio a 2 hermanos, leíamos, Simón, llamado Pedro, Cefas, el mismo es, y Andrés, su hermano, pescadores que echaban su red al mar. Uno de estos 2 era discípulo de Juan el Bautista. Y él le oyó decir a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces oímos que le oyeron hablar y le siguieron. Pero no sin antes que Jesús les llamara. Jesús tiene que llamarte y te llama por nombre para que tú vengas. Nadie ha venido aquí porque quiere, ni por sus méritos, ni por buena onda. Ustedes saben que somos bien mala onda. Dios nos llamó y nosotros venimos, porque la salvación es por gracia. A estos hombres les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. El texto nos dice que al instante le siguieron y les preguntó, Jesús, ¿qué buscáis? Le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron y se quedaron con él aquel día porque ya era como la hora 10, dice la palabra. Estos 2 discípulos, uno era Andrés y el otro posiblemente fue Juan, el que escribió el Evangelio. Así que Andrés fue a buscar, aquí dice la palabra que halló primero a su hermano Simón,
y le dijo que habían encontrado al Mesías, ya que Juan el Bautista le había anunciado esto. El Mesías, que traducido es el Cristo. Y Jesús le dice en ese momento, mirando a Simón, a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que Cefas quiere decir Pedro. Déjenme decirles que cuando el reino de Dios se acerca y estas cosas pasan, el Señor llama discípulos. Porque como ustedes saben, todo el mundo cree en Dios, pero cada quien a su manera. De hecho dice: ni me incomodes, vamos, no me hables ni de religión ni de política, y todo normal. Háblame de las mujeres desesperadas, del programa del Hombre Araña o cualquier otra cosa, pero déjame que yo tenga mis propias ideas. Cuando el reino de Dios se acerca y el poder de Dios se manifiesta, y tú eres el poder de Dios hecho manifiesto, discípulos son llamados. En relación a este llamado, Marcos tiene la historia más corta. Se concentra en mostrarnos en un hecho básico, o como si dijéramos la respuesta más correcta, la más adecuada. Cuando el reino de Dios se acerca, la respuesta correcta es obediencia instantánea a ser discípulo, sin peros, mis hermanos. Lucas nos da un relato más largo y detallado de lo que acabamos de ver, donde el llamado toma lugar después de que Jesús ha ganado la amistad de Simón. Después de haberle revelado su poder celestial, aunque Simón, como pescador experimentado, sabía que había poca o ninguna posibilidad de atrapar peces, ella estaba lo suficientemente impresionado con Jesús para obedecer su mandato. Cuando la completa revelación del poder de Jesús vino a él mostró un temor reverente de no ser digno ante la presencia de Jesús. Déjenme decirles que no es que Pedro haya sido peor que muchos, sino que tuvo la clara revelación y entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando alguien tiene esta revelación, temor entra a su vida, ya que Jesús mostraba poder celestial, su naturaleza era santa. Jesús le dice a Pedro que no tema y le da el llamado del discipulado. En unas palabras sugerentes a la ocupación de Simón Pedro, diciéndole: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dejándolo todo, lo siguieron. Pues allá junto al lago de Genezaret, como está escrito en otro lugar, Genezaret en el Antiguo Testamento es Chimeneret, que es Galilea, y no se confundan mucho porque allá no hay, le dicen mar, pero nada más es un lago. Israel es tan chiquito que todo se concentra alrededor de la acción del lago, que tiene forma de corazón. Vemos que Jesús muestra su poder, muestra que el reino de Dios se ha acercado, sana enfermedades, saca demonios, llama discípulos, y Jesús cambia completamente la vida de todos los que están alrededor de él. Sabemos lo difícil que era encontrar peces, ya habían trabajado muchísimo, y ustedes han oído esta historia, y sin embargo Dios les dice: echa tu red, y la red viene repleta de peces. Esto no solamente lo hace una vez, lo hace otra vez, pero se los dejo para otra ocasión. En esta ocasión lo que quiero que ustedes entiendan, aquí sí hay unos pescadores, pero los que no son pescadores, echen por favor su red otra vez a lo que están buscando, que seguramente en el nombre del Señor lo van a encontrar. Seguramente el Señor es la solución y la satisfacción de todas nuestras necesidades, y por favor te pido que no dudes.
porque el cambio que tú has tenido no se da con ningún librito ni con ninguna pastilla, sino únicamente ocurre cuando el Espíritu de Dios se muestra y muestra su voluntad. Te pido que bendigas cada cosa que acontece en tu existencia, aunque al momento presente no le entiendas. Porque sabemos que el Señor está al control de todo. Y cuando alguien está en desacuerdo, quiere decir que no está de acuerdo con el Señor. El Señor es el Todopoderoso. Yo les digo que ahora que tenemos 8 años en este lugar, podemos empezar a decir que Dios nos va a utilizar. Necesitamos cambiar aquí nuestras lagunitas, cambiar las áreas subsecuentes y que todo Cabo San Lucas empiece a ser el reino de Dios de manera visible, como tú eres la iglesia visible del Altísimo. Que la esperanza tuya sea reanimada en el trabajo y la prioridad que pongas en Jesucristo, Señor nuestro. Que el Señor llene tu casa de bendiciones, de protección contra el mal. Que tus planes sean benditos. Que Dios te quite todas las malas ideas y las malas vibras. Y si acaso alguien se está haciendo hasta, como ahora aquí hay muchas brujas, hasta algún atado, pues sábete que el Señor te ha liberado y nadie puede tocarte. El Señor es contigo todos los días de tu vida. Recuérdalo, porque tú eres el que ha escogido para que dé testimonio de que el reino de Dios se ha acercado. Probablemente hasta veas algunos discípulos. Doy gracias a Dios porque en este tiempo que hemos estado aquí, muchas cosas han acontecido. Muchos hermanos están con nosotros, muchos ya se nos han adelantado. Y como van pasando los tiempos, seguramente muchos vamos a desfilar también. Pero saben que tenemos un lugar preparado por Jesucristo, un lugar donde los vamos a ver para allá, porque como somos llamados, somos elegidos y Dios nos ha hecho fieles por el poder de su Santo Espíritu. Que el Señor mueva todas las cosas de tu existencia que están fuera de prioridad y que te permita servirle día con día, con tu vida. Sean benditos. Vamos a cerrar en oración.